Buenas noches, Iglesia Manantial de Vida. Buenas noches, Iglesia Universal. Te saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Buenas noches a las hermanas que están presentes, a mi amada esposa, la pastora Jacqueline Palau, a la hermana Sonia Arana, colaboradora del ministerio, que dentro de poco va a ser ungida con alas. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, claro que sí. Estamos muy contentos, de verdad, con la hermana Sonia, de verdad que sí. Me gusta dar honor al que tenga honor. En general, todos los hermanos de la Iglesia Manantial de Vida, de verdad que son preciosos, son los hermanos. Un abrazo a la hermana María, si que me está mirando, y si que me va a ver, un fuerte abrazo, que Dios me la bendiga. Vamos, seguimos con Gálatas. Vamos a entender un principio. La semana pasada hemos visto un principio en Gálatas, la gracia y muchas cosas más. Hoy día vamos a ver la centralidad del Evangelio. ¿Cuál es la centralidad del Evangelio? O sea, ¿qué es lo que en realidad me indica el Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas? ¿Cuál era la problemática que Pablo estaba aclarando a la iglesia en Galacia? ¿Cuál? Y eso lo vamos a ver en esta noche. No soy un maestro, netamente maestro, soy un maestro profeta o un maestro pastor. Entonces hoy día vamos a llevarlo a la pastoral, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ministre con la palabra para que no vaya a nuestra cabeza, sino que en verdad vaya al corazón. Yo les voy a contar una experiencia, antes a ver si les sirve a ustedes mi experiencia espiritual. Una de las cosas que más tengo, que más se ha destacado en algunas ministraciones que he tenido en algunas iglesias, como la tercera iglesia que ministro, una de las características que los hermanos se me acercaban y me decían: pastor, ¿cómo usted puede sacar los versículos de la cabeza? Usted tiene un mundo, tiene la Biblia impresa en la cabeza. Mi esposo también me fastidia con eso, le asombra, ¿no? Pero yo le voy a contar un secreto, para que usted lo aplique. Le voy a contar un secreto. Cada vez que yo leía la palabra, fue el Espíritu Santo el que me dijo: si tú lees la palabra y tú la quieres retener, se te va a ir. Porque es imposible, yo no tengo conciencia de todos los versículos. Si usted me pregunta ahorita algo, de repente fluye el Espíritu Santo y me lo hace recordar. Pero el Espíritu Santo me dijo claramente, si tú la quieres retener, se te va a ir. Hagamos una cosa, me dijo el Espíritu Santo. Cada vez que tú leas, ten la fe de que soy yo el que la escribe en tu espíritu. Y te voy llenando con esa palabra. Y déjamela a mí, me dice, entrégamela. ¿Me la entregas, me dijo el Espíritu Santo? Si te la doy, papá. Ya, entonces yo la retengo. Cuando yo creo conveniente, uso tu alma para sacar del almacén la palabra que es necesaria y apropiada para el momento. ¿Te parece, me dijo? Excelente, Leo. Entonces, el Señor ha utilizado mi alma, mi ser, como un almacén, como una Biblia, donde le he ido escribiendo. Le he leído un montón de veces de Génesis y Apocalipsis, le he estudiado también. Entonces, Él ha ido grabando. Entonces, cada vez que Él quiere hacerme, administrar a alguien, al pueblo, predicar, Él me hace recordar los versículos, o me hace recordar las formas, las ideas, la esencia de lo que Él quiere decir en la palabra apropiada para el momento apropiado. Entonces, yo le sugiero que esto lo absorba por la fe en su espíritu, y permítale al Espíritu que Él sea el que lo escriba, y que Él sea el que usted suelte, usted descanse, usted diga aleluya, qué bonita es la palabra, Señor. Nada más, lo único que tiene que decir, el Espíritu Santo va a hacer recordar los versículos, va a hacer recordar todas las cosas, porque Él es. Ahora, esto el Señor me dijo a mí, claramente, me hizo recordar una palabra que dijo Jesús. Jesús es nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro, ¿no es cierto? Y Jesús dijo: abre la boca que yo la llenaré con lo que tengas que decir. No tengas miedo de lo que tengas que decir delante de porque yo voy a ser el que voy a hablar a través de tu boca. Tú abre tu boca, ¿no? Entonces, literalmente de eso se trata, ¿ok? Confiemos en el Espíritu, reposemos en Él, perdón, dejemos de querer controlar la palabra, dejemos de querer controlar las cosas y dejemos que el Espíritu sea. Amén. Gloria a Dios.
Pastora, dirígenos en una oración, por favor. Padre amado, gracias Señor Jesús por poder hacernos percibir tu presencia, Señor Jesús. Gracias porque tu misericordia abunda en cada uno de nosotros, en cada momento, Padre Santo. Recibimos a tu Espíritu Santo en cada momento, lo invocamos, Señor Jesús, y queremos seguir siendo llenos de Él, Padre Santo. Gracias porque nos consuelas, gracias porque nos renuevas, Padre Santo. Gracias porque nos das el poder de entender, Señor Jesús, lo espiritual que tú nos quieres hablar, Señor Jesús. Que sea tu sabiduría, tu inteligencia, Padre Santo, que nos pueda permitir comer esta palabra espiritual, Señor Jesús, para nuestro cuerpo. Tú bendices, Señor, y dirige la palabra de tu Hijo, el apóstol, Señor Jesús, y nuestro entendimiento de todos nosotros que estamos aquí sentados y los que están por la web, Señor, escuchando, Padre Santo. Tú declaraste que hoy día tenías palabra poderosa, Señor Jesús, y estamos a la expectativa, Señor Jesús, del amor que tienes, Señor Jesús, con nosotros a través de tu palabra. Bendito eres, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una palabra previa, un paréntesis, para todos los que me están escuchando. Cuando hay momentos de aparentemente desgracia, ocurren dos cosas. Los momentos nos hacen pensar que las situaciones son de desgracia. Y normalmente nos ahogamos no por el momento existencial, sino por el pensamiento que te genera. ¿Me estoy dejando entender? O sea, el momento que estoy viviendo me hace generar un pensamiento que me trae angustia, me trae frustración, que me trae dolor. Pero en realidad nada ha pasado, es simplemente en el imaginario de las conclusiones que yo estoy sacando. Ahora, ¿por qué normalmente sacamos esas conclusiones? Porque todavía tenemos una mente natural. Lógicamente en la mente natural existe la lógica. La lógica es, no tienes plata, te mueres de hambre. La lógica es, debes, no vas a poder pagar. La lógica, y comenzamos a caminar en función a la lógica. Pero si nuestra mente por un instante le permite al Espíritu Santo que nos llene de eternidad, entonces la lógica se quebranta y comienza a fluir lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es poder pagar sin plata. Lo sobrenatural es poder comer sin dinero. Lo sobrenatural es poder ser ministrado por el Espíritu Santo. Ahora, yo me imagino al joven, al ladrón bueno, al costado de Jesús, estando en la cruz. Aparentemente su pensamiento lógico sería... ¿Cuál sería su pensamiento lógico? ¿Pastora? El pensamiento lógico del que estaba en la cruz, del ladrón bueno. ¿El pensamiento lógico cuál sería? Que se me hiciera lo que está pasando. Una. Dos. Otro. Podemos sacar más. Que el pobrecito. Que se iba a la tumba. Que se iba a la tumba. Que era su último día. Que no tenía esperanza. Que ya no tenía esperanza. Claro. ¿No es cierto? ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Cómo estarás conmigo? Estará conmigo, qué sorprendente. ¿Qué habrá pasado por sus emociones, su sentimiento cuando le dijo eso, no? Entonces, cada momento en los cuales nosotros estamos siendo crucificados en alguna circunstancia, lo que tenemos que tomar en consideración es que Jesús siempre nos va a decir lo mismo. No temas, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Hoy día te viene tu paraíso. ¿Cómo? No lo sabemos. Nuestra lógica nos quiere hacer pensar de la manera como esto, como lo otro, pero no lo sabemos y eso es fe. El justo por la fe vivirá. Porque si nosotros lo entendiésemos o si fuese lógico a nuestra mente, lo que nuestros ojos quieren ver, ya no sería fe, sería por vista. Entonces lo que hay que hacer es vivir reposado. Ahora, si quieres vivir, si el ladrón bueno quería vivir en angustia, Cristo no se lo iba a impedir, vive en angustia. Bueno, ¿qué hacemos? No puedo hacer más, ya te estoy dando la palabra, te estoy dando el alcance de tu futuro. Te estoy diciendo cuál va a ser tu futuro. Le estoy diciendo al ladrón bueno, su futuro es que iba a estar en el paraíso. Ese era su futuro inmediato, ya, right now, ahora, ya. Pero hay gente que no lo puede aceptar porque no lo puede vivir, porque quiere las respuestas a su manera. Y la respuesta de Jesús es siempre a la manera de Jesús. Ya está resuelto todo. Amén. El que cree esta palabra, simplemente reciba. Vamos a ver el versículo, capítulo 1 del libro de Gálatas, el versículo 10, perdón.
Listo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Vamos a entender este versículo porque este versículo lo usan, lo malusan para poder más bien solventar la rebeldía, ¿ok? Y no es así, o sea, no es que yo he visto hermanos que se han parado delante de los pastores y les han dicho, no, es que yo no sirvo a hombres, diciéndole al pastor, pues yo no te sirvo a ti, yo sirvo a Cristo y cosas por el estilo. Pero esa es una bravuconada que no es de Dios, o sea, eso no es de Dios. En el contexto, tenemos que entender el contexto inmediato del libro de Gálatas. Pablo estaba yendo en contra de falsos apóstoles, como ya hemos visto, que estaban dando falsas doctrinas y que estaban mezclando la gracia con la ley y que le estaban diciendo a los hermanos que para poder vivir en Cristo no solamente tenían que creer, sino también cortarse el prepucio, a hacer las fiestas y etcétera, judaizarse. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto en el versículo 10, lo que él está diciendo es: yo no sirvo a los judíos. Yo no sirvo a los judíos. O sea, yo no voy a servir por el miedo que ellos tienen a la cruz de Cristo. Yo no voy a servir a sus vejámenes. Yo no me voy a dejar arrastrar por lo que ellos hacen. No me voy a dejar arrastrar. Yo predico a Cristo y a este crucificado y predico la gracia y sirvo a Cristo, no a los hombres. Sirvo a Cristo, no a los hombres, significa sirvo a la iglesia, sirvo a los pastores, sirvo a los ministros, sirvo a los hermanos, con la gracia. Una de las cosas que el apóstol Pablo, para poder entender, hizo, es lo siguiente. El 2.11 dice, pero cuando Pedro... Sí, 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora quiero que entendamos el contexto de lo que estamos diciendo. Esta es la iglesia y viene, como lo que ha pasado que estamos hablando ahora. Viene alguien y se mete. Y yo quiero ministrar. ¿Pero quién eres tú? No, yo creo que la gracia tiene que estar combinada con la ley. ¿Quién eres tú para que me vengas a enseñar? Le va a decir el obispo de la iglesia en Gálatas. Le va a decir, ¿quién eres tú para que vengas a enseñar? No, es que yo vengo de Jerusalén, porque yo sí soy judío, tú eres gentil. Entonces yo sí tengo la autoridad para poderte enseñar. Y Pedro debe de poner el pecho y decir, no, eso está mal. Lo que hizo Pedro fue tenerle miedo. Y dejó que la iglesia fuera ministrada por esta dualidad que son antagónicas. Miren en lo que cayó Pedro. Miren en lo que cayó Pedro. Pedro permitió que la ley entrara. Ahora, quiero que entiendan esto. Tremendo pecado de Pedro. ¿Pero Pedro fue instituido de ser apóstol? No. ¿Jesús lo votó a Pedro? No. Jesús le esperó y lo amó y lo siguió poniendo en autoridad porque Jesús lo había puesto en autoridad y nadie lo iba a sacar. Lo que pasa es que alguien en el mismo rango como Pablo, de autoridad apostolar, es el único que podía decir a Pedro, mira mi hermano, estás equivocado porque eres un hipócrita. Porque cuando vienen los judíos, te dicen que te comes con ellos, pero cuando están ahí, va con los gentiles, tienes miedo, le está diciendo. Entonces cuando Pablo dice, en el versículo 10 del capítulo 1, dice, yo no sirvo a hombres, no se refiere que él es un rebelde. Lo que él se está refiriendo es que él está diciendo, yo no sirvo a los de la circuncisión. Así es cierto, así de claro. Yo no sirvo a los de la circuncisión, yo sirvo a la gracia y a los hermanos que están en la gracia. Inclusive el apóstol Pedro, ojo, pestaña y ceja, miren, hemos hablado lo mal que se portó Pedro, pero vamos a hablar lo bien que se portó. Unos años más tarde, cuando escribe la primera o la segunda carta de Pedro, no me acuerdo cuál de ellas es, él dice claramente, y el hermano Pablo, el hermano Pablo que escribe cosas difíciles de entender, y lo alaba a Pablo, y lo bendice a Pablo, y lo exalta, ¿no? Hay que escucharlo, hay que aprender de lo que el hermano Pablo está diciendo. El apóstol Pedro tuvo un encuentro con Cristo, pasó por un proceso de arrepentimiento, y simplemente hizo lo que tenía que hacer.
confesar la verdad. Y la verdad era que Pablo pues era el que estaba dirigiendo la iglesia, ¿no? Amén. Entonces, por eso es que es un poco peligroso atacar a la autoridad de una iglesia. Por eso es que cuando vienen algunos hermanos y se han querido venir para acá, yo lo primero que les he dicho y se ha guardado ese orden es: anda, ve y arregla con el pastor o el apóstol con el que has estado, arregla tu situación y de ahí te vienes para acá. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos, por ejemplo, que vengan hermanos con ese espíritu de rebeldía, lo que van a hacer es infectar la iglesia. Van a infectar la iglesia. Por eso que soy muy celoso en cerrarle las puertas a las personas que no están con la venia. ¿Qué es la venia? En este caso de Manantial de Vida, la venia mía, porque ni siquiera la de mi esposa me tiene que consultar a mí. La venia mía de poder permitir si alguien puede venir, inclusive a ser pastoreado. Porque puede ser que venga alguien como falsos hermanos, como ya hemos hablado en otras oportunidades. Ahora, entendiendo que el apóstol Pablo no está hablando de una rebeldía en contra de la humanidad y en contra de los hombres, y él dice: yo no sirvo a hombres y hago lo que me da la gana, no es eso lo que está diciendo Pablo, sino que le está diciendo: no me someto a la circuncisión como Pedro se sometió a la circuncisión. Vamos a entender la centralidad del Evangelio. Es muy importante entender qué es lo que Pablo está explicando como la centralidad. Y eso está en el versículo 11, en el versículo que sigue. Amén. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, y comienzo a hablar de lo que él era. Listo. Primeramente, vamos a tener que entender lo siguiente. Una cosa es recibir el Evangelio con el intelecto y otra cosa es recibir el Evangelio por revelación. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? Son dos cosas completamente distintas. Y esta noche me voy a centrar en hablar de la revelación del Evangelio. Primeramente, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, por favor. Primeramente vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a primero entender el mal para después entender el bien. ¿Amén? Listo, así dice el Evangelio. 2 de Corintios 3, del 13 al 16, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ojo, pestaña y ceja, entiende, abolido. Está claro, ¿no es cierto? Vamos a leer en otra Biblia. Vamos a ver qué dice, qué palabra usa la NTV. A ver, para mí queda clarísimo. Yo lo tengo muy claro, pero por amor a los demás vamos a hablar en otro sentido. 2 de Corintios 3:13. No somos como Moisés, que cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. O sea, abolido o desvanecerse, al final tiene el mismo sentido. La descripción en el Antiguo Testamento, la sombra tenía que abolirse, tenía que desvanecerse, y es una cuestión de simple lógica, mi amado hermano, amada hermana. ¿Lo que es sombra debe permanecer o debe permanecer lo que es la realidad de la sombra? La realidad de la sombra. Entonces, cuando hay la realidad de la sombra, ya no es necesaria la sombra, pues. Es una cuestión de lógica. Yo debo estar con mi esposa o con su foto. Yo debo estar con mi esposa. Yo beso la foto y me van a dar litio, me van a dar valio, pues van a decir que estoy loco. Pero si veo a mi esposa, van a decir que estoy contento. Amén.
Entonces es lógico, es una cuestión de lógica, no hay nada que, no es una interpretación fabulosa, no hay nada de eso. Simple y llanamente la ley tenía que ser abolida, la ley tenía que desvanecerse porque venía la realidad. ¿Quién es la realidad? Dios. No. ¿Quién es la realidad? Cristo. Cristo. Es Dios, pero como Cristo. Amén. Amén. Listo. Versículo 14. Pero acá viene el problema. Présteme atención. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, miren, ojo, leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo recién es quitado. Entonces tú puedes leer la Biblia de una manera intelectual y el velo no te ha sido quitado. Por eso que hay muchos hermanos que te pueden narrar de Génesis y Apocalipsis, hermano, pero eso no es que no tengan el velo. Eso no es una relación íntima con el Señor. Esa no es una relación íntima con el Señor. Y la primera prueba que yo te pongo es que normalmente los hermanos que han entendido la palabra en el intelecto son legalistas. No han permitido que el antiguo pacto sea abolido en su corazón. No han permitido. Entonces todo lo miden a través del legalismo, de lo que tienes que hacer. Porque entendamos esto, la ley te exige, esposa, no hagas. ¿Qué es? Ley. Ley. Esposa, por favor, escoge lo mejor. ¿Qué es? La gracia. Amén. Entonces, tenemos que entender que la ley te impone cosas. Hace unos días estaba ministrando con mi hermana Sonia, estábamos compartiendo ahí con otra hermana que no sé su nombre, y me estaba haciendo una consulta sobre algo en específico que tampoco voy a mencionar. Pero el asunto era que no se tenía que hacer lo que se tenía que hacer. La verdad, el si se tiene que hacer o el que no se tiene que hacer, no vale, no entra. Lo que se tiene que ministrar es la vida. Y si va en contra de la vida, entonces no lo hagas, pues. No seas suicida. No se trata de que si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Un ejemplo. ¿Un vaso de cerveza es pecado? ¿Va en contra de la vida? No, no, hermano. Cuando tú te comes tu arroz con pollo, te estás comiendo un vaso de cerveza porque le metes cerveza negra. No hay problema. Pero si tú te metes una borrachera, lo primero que te voy a decir, hermano, estás en pecado porque te estás matando. Estás perdiendo el sentido de tu mente. Le estás entregando tu mente, la estás dopando de tal manera, la estás drogando de tal manera que la estás dejando al libre albedrío de todos los demonios que pululan en los aires, ¿no? Entonces, estás perdiendo el control, estás perdiendo el dominio propio, estás perdiendo las bendiciones del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Todo te es lícito, pero de nada te dejes agarrar. En cambio, la ley lo que dice es, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Amén? ¿Vamos claros? ¿Vamos claros? ¿Cuál es el problema? Que el velo no ha sido quitado. ¿Cuál es el problema? Que todavía estos hermanos en Gálatas, no habían entendido la gracia. No habían sido revelados. ¿Amén? ¿Está claro o hay algo más que explicar? Versículo 15. Y aún, mira lo que dice el apóstol Pablo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ya vamos un poco más adentro. Ya el problema es el corazón. Porque el corazón duro es aquel corazón que no tiene fe. Un corazón hermoso es aquel corazón que tiene fe. Tú puedes estar podrido, imagínate esto que te voy a decir, tú puedes estar podrido en tus delitos y pecados. Puedes estar contra el piso. Puedes que vuelas hediondo. Pero si tú levantas tu mano y le dices, Señor Jesús, por favor, te suplico que me levantes del fango donde me encuentro, tú eres la persona más hermosa a los ojos de Dios. Así de simple. Porque en Él está la salvación. ¿Amén? ¿Está claro? Listo. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo será quitado. Cuando se conviertan al Señor, no cuando entiendan del Señor. Es cuando se conviertan al Señor. ¿Amén? ¿Está clara la palabra? Se tienen que convertir, o sea, ellos tienen que decir, ya no soy yo, eres tú, Señor. Ya, basta, ya. Yo no puedo cumplir. A ver, un ejercicio de remember. Vamos a recordar.
¿Quién dijo, sí, Moisés, vamos a cumplir todo lo que tú nos digas? ¿Quién dijo eso? Josué, creo. No, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su conjunto dijo, sí, haremos lo que tú nos digas. La pregunta es, en la historia, en la Biblia, en el Antiguo Pacto, en los profetas, en los salmos, en los libros históricos, ¿el pueblo de Israel hizo lo que Dios le dijo? No. No, se fueron de boca. Nunca pudieron hacer lo que Dios le decía. ¿Amén? ¿Pero qué dijeron ellos? Sí, vamos a poder. Convertirse al Señor es decir, no puedo hacerlo, hazlo tú en mí. ¿Amén? Señor, tengo un solo versículo en la cabeza. Enriquéceme. Amén. Me acabo de acordar y se lo voy a presentar ahorita, ¿ya? ¿Amén? Listo. Ahorita vamos a entrar a Levítico. Ahorita vamos a entrar a Levítico para que podamos entender, ¿ya? Pero quiero hacerles esta palabra. Miren. Cuando uno pecaba, tenía que presentar un becerro. Tenía que presentar un ovino. O palomas. O panes. Obleas, ¿no? Son 4 cosas que se podían presentar para la expiación, las ofrendas de holocausto. ¿Estamos claros? Amén. Listo. Levanten la mano los que pecan acá en el día, hoy, ahorita, conociendo la gracia y todo, los que pecan por lo menos en el día 10 veces. Yo. Ay, mi mente se va para aquí, se va para allá, que reniega, y después entro, ay, Señor, perdóname, y de nuevo en la mente. Tal vez no pecaré de actos, no fornico, no tomo, no me drogo, no esto, no el otro, pero fluye por momentos el viejo hombre con ese carácter irascible, y fluye el viejo hombre con esos pensamientos de no tener paz, de no tener eso, de no tener otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? 10 veces al día por lo menos, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Si tuvieras que presentar un becerro, un ovino o una paloma por cada pensamiento de pecado que tuvieses, ¿serías pobre o serías rico? Pobre, pues, porque así tuvieses 1000 ovejas, así tuvieses 1000 becerros, no te alcanzaría todo eso para poder pagar el precio de tu pecado constante de todos los días. O sea, ¿qué cosa quiero que entiendan? ¿La ley enriquece o empobrece? ¿Y la gracia? Enriquece, pues, porque Él pagó y lo único que yo tengo que hacer es guardar mis 1000 borregos que yo tengo, para guardar mis 1000 becerros que yo tengo, no tengo por qué tocarlos, y decirle a Jesús, Jesús, por favor, bendíceme con tu sangre, que es la realidad que santifica mi alma de pecado. Entonces, por la colación, ¿ya? Por una cuestión de causa y respuesta. ¿Cuándo sería más importante diezmar? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? En el nuevo pacto es más honroso y más justo diezmar y ofrendar, porque Él ya pagó todo. Antes yo tenía que sacar de mi propio peculio. ¿Me estoy dejando entender? Yo tenía que comprar o mi vaca, o mi ovino, o mi paloma, o mi harina, o mi aceite, lo que sea que fuere. Yo tenía que comprarlo. Me iba a costar mi plata, mi trabajo, mi esfuerzo. Cristo vino, fue a la cruz y nos ofrendó su sacrificio. Es gratuito, no tengo que comprar nada. Amén. No solamente es el acto de que yo no hago nada a favor de mi pecado para ir en contra de él. No solamente es eso, afecta todo el aspecto interno y externo. Porque el ganadero que tenía sus ganados cuando Cristo vino y murió y resucitó, un judío, y que recibía a Cristo, nunca más tenía que pagar un solo becerro de sacrificio en el templo. Nunca más. Porque Cristo era su ofrenda. ¿Me estoy dejando entender? Entonces con mayor razón tenía que diezmar, tenía que ofrendar. Es lógico, ¿no? Aleluya. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el contexto de lo que estamos leyendo, por favor,
Vuelvo a decirlo esto 1000 veces porque este versículo también es muy mal usado por los rebeldes, por el espíritu de rebeldía. Entiéndame bien claro, ¿a qué libertad se está refiriendo? La libertad en Cristo, pues, en el Espíritu. Pero en el contexto, ¿a qué se está refiriendo? Claro, pero ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la libertad de la ley? ¿Se está refiriendo a la libertad de que ya no tengo el velo? Y se está refiriendo a que mi corazón ya no está gobernado por el velo cuando leo Moisés. Vuelvo a leer, pastora. Versículo 13 hasta el 17. Es Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 3. Del 13 al 17. Léelo todo de corrido, vas a ver el contexto de lo que está diciendo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuál es la prisión ahí? Su conocimiento, ¿no? Pero, ¿y las rejas cuál sería? La causa de la prisión es el conocimiento, pero la las ley rejas... que habían aprendido. El velo, ¿no es cierto? Dale, sí. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora sí, sí. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Primeramente, Cristo es el libertador. ¿Y cuál es la acción de libertad que te está diciendo el 16? ¿Cuál es el 16? Te va a sacar el velo. Te va a sacar el velo. Entonces la libertad que está hablando el 17 no es una libertad en la cual tú haces lo que te da la gana. No, está hablando de la libertad que te va a quitar el... ¿Perdón? Para que puedas verlo. Para que puedas ver a Cristo y Cristo te sea revelado. ¿Amén? ¿Está claro? Listo. Entonces estamos entendiendo, amados hermanos, que lo que Pablo había dicho en el versículo 11 de primera de Gálatas capítulo 1, el versículo 11, 12 y 13, donde él habla de que Cristo le reveló el Evangelio, lo que él está diciendo es exactamente lo opuesto a lo que está diciendo en Corintios. De Corintios, lo que hemos leído, él está exponiendo la atadura, él está exponiendo la cárcel, él está exponiendo las causas de la cárcel y está exponiendo al libertador y está exponiendo al Espíritu Santo como el libertador de libertadores. Amén. Y esto, él está diciendo, esto no me lo explicó hombre, esto me lo reveló Jesucristo. Por mi experiencia espiritual, yo te aseguro, amado hermano, amada hermana, que si Cristo no te lo revela, es imposible que lo veas. Por eso que lo que tienes que hacer es de rodillitas decirle al Señor que Él te quite el velo en tu corazón de falta de fe. Hay personas que son sanadas y a los 2 días se vuelven a enfermar, porque el velo está puesto. Tienen problemas económicos y financieros porque el velo está puesto, no pasan la prueba. No pasan la prueba. Así es simple, y todos los problemas que pueden venir. Porque Cristo, hemos dicho que Cristo, siendo la gracia, ¿nos empobrece o nos enriquece? Nos enriquece. Ya no tenemos que pagar nosotros con nuestra plata por nuestra libertad. Él pagó con precio. Él se hizo pobre para enriquecernos. Sigamos. Ahora vamos a 1 Corintios 5. Yo dije que iba a estar muy bueno. Sí. Miren, 5, 6. Capítulo 5, versículo 6 dice. No... Primera de Corintios, ¿no? 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que poco de levadura leuda toda la masa? Uy, cuidado. Mira lo que dice el 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Hasta ahora aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, pero presten atención. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Entienden el contexto de lo que estamos hablando? Nuestra Pascua viene a ser Cristo, ¿no? Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro libertador, Cristo es la sangre en los dinteles de la puerta de nuestro corazón. Cristo es el que hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que te está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que te está diciendo Pablo? Préstame atención, ¿eh? Judío mesiánico, tú que me estás escuchando, préstame atención. Un poquito de levadura leuda toda la masa. No le metas un poquito de ley a tu fe. No le metas un poquito de ley a tu fe, porque tu fe va a ser leudada. ¿Está claro? ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Miren, vamos a ver lo que dice: limpiaos. O sea, Corinto, estás cochino. ¿Pero qué estás cochino? Porque has creído a medias. Has creído en la ley y has creído en Jesús. No, dice, límpiate. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿A qué se refiere de la vieja levadura? ¿Cuál es la vieja levadura? La ley. La ley, las fiestas y todas esas cosas externas. Límpiate de eso. Eso no tienes que, ya fue abolido. ¿Me estoy dando a entender? Fue abolido. Él es la Pascua, está diciendo. Él es la Pascua, Él es la fiesta de todas las fiestas, las 7 fiestas de Israel. Él es el libro de Levíticos. Él es, no nosotros. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, el evangelio que recibió Pablo como revelación está claro que es: la ley fue abolida, queda la gracia, y la gracia, como hemos visto en Ezequiel, el epítome, la mayor posición de la gracia es que viene el Espíritu a morar en nosotros para que nosotros hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos. Ezequiel 36, del 22 al 27. Después lo lee en su casa. Ezequiel 36, del 22 al 28, creo que es. Amén. Hay una parte de la Biblia que el Señor dice: no crean que yo he venido a abolir la ley. No, pues, Él vino a cumplir. Se ha cumplido. Claro, Él la cumplió. En Él se cumplió. En Él se cumple. El que peca, Muere. muere. Escúcheme, el que peca muere, dice la ley. Ajá. ¿Por qué resucita Jesús? ¿Por qué resucita? Porque Él muere sin pecado. La muerte no lo puede retener. No, claro, no puedo retener. ¿Se cumplió la ley? Se cumplió la ley. Amén. Ok, ahora vamos a entrar un poquito más adentro. ¿Estamos? Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Sí. Propósito de la ley, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de, ¿quién fue ordenada por medio de ángeles? La ley, en manos de un mediador. ¿Quién fue el mediador? Moisés. Amén. Entonces, tenemos que entender 21, ¿eh? Vamos a leer 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera.
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no vivifica. Te mata el pecado. Lo que hace la ley es anunciar tu pecado. El poder del pecado es en la ley, porque te lo denuncia y se pone más duro el corazón. Eso es lo que pasó con el faraón. Oye, suelta al pueblo. No quiero, güey. Yo soy faraón. Pero suéltalo, pues, hermano. No quiero. Y el corazón de faraón se ponía más duro, y más duro, y más duro, y más duro, y más duro. Y Dios le dijo, te lo voy a poner duro. ¿Por qué? Porque era la ordenanza de Dios, no era la gracia, era la ordenanza. Era púndale, 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 para que entienda quién es Dios, para que los pueblos hablen quién es Dios. De tal manera que cuando fueron los dos espías a Filistea, que no me equivoco, la prostituta de Rahab dijo, ya se escucha de Jehová que hizo pasar el mar rojo a los israelitas. Tenemos temor de ustedes. O sea, el propósito de Dios con endurecer el corazón de Faraón no era atormentar al pobre faraóncito, sino era que en realidad el mundo entero supiese quién es Dios, quién es el Salvador. Y el Salvador es el Señor. Amén. Listo. Entonces, como ya hemos visto para qué sirve la ley, entonces vamos a ver la ley. Éxodo 20. Amén. ¿Listo? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. 5, no te inclinarás. El 6 dice, yo hago misericordia a millares. 7, no tomarás el nombre de Jehová. 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 10, mas el séptimo día será de reposo. 11, porque en 6 días hizo Jehová. 12, honra a tu padre y a tu madre. 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se promulgó? La ley. El no, 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 no. ¿Amén? ¿Está claro? Listo. Ahora vamos al capítulo 34. Capítulo 34 de Éxodo. Ya, 31, perdón. ¿16 ya? 31 y 16 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, tomen nota de esto, en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. También es el Espíritu Santo el que escribió la ley, por si acaso. ¿Ok? Miren lo que pasa en el capítulo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, haznos que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido con este hombre. Que perdieron paciencia. Y punto. Vamos a seguir adelante. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende,
Porque tu pueblo, mira, Dios es bandido, Dios mío, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y le han hecho, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo mas Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, por cierto, es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué enciende la falta del cumplimiento de la ley? Ira. ¿Amén? Amén. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Listo. 34 ahora sí. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste. Moisés era iracundo. Moisés agarró las tablas y las quebró. Ahora, yo no sé por qué Moisés las quiebra, si no eran de él, eran del Señor. ¿Y quién nos había escrito? El Espíritu Santo. Pero ojo, pestaña y ceja, ocurre algo en el Ese berrinche. ese berrinche también. Pues. En el 34, Dios le manda que él escriba ahora. Claro, tú la rompiste, tú la escribes ahora. Claro, alízate. Yo te entregué 2 tablas escritas con video. Ahora tu chamba es, tú te alisas 2 piedras y tú las escribes, las palabras que están escritas ahí. ¿Quién te mandó a romper? ¿Quién te dijo rompe? ¿Quién te dijo sé más santo que yo? Nadie te dijo eso, Moisés. ¿Estamos claros? El versículo 2 dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno, y etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que entendamos lo siguiente. Se promulga la ley, Éxodo 20, el no. Se sube al monte Sinaí para recibir la revelación. Moisés tenía que recibir la revelación de parte de Dios del tabernáculo y todas las cosas y la ley y qué sé yo. Y Dios le pasa la voz a Moisés que baje porque el pueblo está en pecado, está en idolatría. ¿Qué hace el pueblo? Entra en estado de idolatría, no obedece los 20 mandamientos. El Éxodo 20 no lo obedece. No lo obedece, ya había sido promulgado. Entendamos esto, ya Éxodo 20 ya se había dado. Éxodo 32, 31, 32, 33, 34 son después. ¿Qué le dijo? No te hagas imagen. ¿Y qué era lo que hace el pueblo? Se hizo imagen. ¿Qué hizo Dios? Entró en ira. ¿Qué hizo Moisés? También rompió las tablas. Ahora, ¿qué le costó a Moisés? Hacer. Entendamos que la ley pone las cosas de la manera como se están describiendo en la palabra, no lo que yo estoy diciendo. ¿Amén? ¿Estamos claros? Pablo entendió por revelación el Evangelio. Ahora, ¿de dónde lo entendió Pablo el Evangelio? Porque le fue quitado el velo. Porque le fue quitado el velo, definitivamente. Entonces, ¿pero dónde, en qué parte de la Biblia lo habrá encontrado? Vamos a suponer que lo que él dice acerca de la Pascua es un inicio. Porque Pablo habla, Cristo es nuestra Pascua. O sea, lo que dice Éxodo 12, 13 y 14 con respecto a la Pascua, para el apóstol Pablo, quien recibió la revelación, se le fue quitado el velo, es Cristo quien hace esa Pascua. Cuando en el capítulo 12 de Éxodo se está hablando de la Pascua, él está mirando a Cristo. ¿Amén? Vamos a Levíticos capítulo 1. ¿Levítico qué número? Capítulo 1 de Levíticos. Capítulo 1. Levítico 1. Ya. Versículo dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el monte Sinaí. Tabernáculo, reunión. El tabernáculo. Acá hay 2 cosas completamente diferentes. La ley la dictó en el Sinaí, pero esto que estamos leyendo la dicta en el tabernáculo. Vamos a ir, como nosotros sabemos la revelación, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? ¿Quién tabernaculizó a Dios? El Padre.
¿Quién tabernaculizó a Dios? A Dios. Cristo es el tabernáculo de Dios. Entonces, cuando acá dice, en la sombra dice, y le habló a Moisés desde el tabernáculo, o sea, le habló a Moisés desde Cristo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que le dice? Miren, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 3 dice, si te ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grasura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿De quién está hablando? ¿A quién vio el apóstol Pablo por revelación? No haces. ¿A quién vio? A Jesús. Lo vio en la cruz. El altar es la cruz. Lo vio derramar su sangre. Lo vio entregar su mente. Vio que su caminar, porque acá dice, por ejemplo, ¿no? Acomodará la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. ¿En qué momento lavaron los intestinos y las piernas de Jesús? Cuando él estaba en el monte llorando sus intestinos, o sea, la capacidad de poder asimilar las cosas, él decía, yo no quiero, a mí me va a costar, Padre, líbrame de esta copa, pero que no sea yo, sino tú. ¿En qué momento viene la limpieza? Cuando él somete su yo, somete su ego a lo que el Padre quiere. A lo que el Padre quiere. ¿Y en qué momento le limpian las piernas? Cuando él solito, de su propia voluntad, entrega su vida. Dice, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Las piernas. Cuando él comienza a sudar sangre, creo. Cuando él comienza a sudar sangre es todo el dolor que él comienza a sentir, ¿no? Por eso es que él suda sangre, ¿no? Ahora, bien interesante, ¿no? Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. A él le quemaron todo. Dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cristo es el holocausto de ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Me estoy dejando entender? ¿Están viendo esto? O sea, ¿qué es lo que vio Pablo en el primer capítulo de Levíticos hasta el versículo 9? Lo vio Jesús. Él es el sacrificio. Versículo 10 dice, si tu ofrenda para el holocausto fuera de rebaño de ovejas, ya cambiamos de becerros a ovejas, es la misma situación. Ahora el capítulo 2 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿A quién vio Jesús acá? ¿A quién vio Pablo acá? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el trigo que fue molido, convertido en harina. Se le echó aceite. ¿En qué momento se le echó aceite? Cuando se le unge con el Espíritu Santo. ¿Y en qué momento se le pone incienso? Cuando Él comienza a oler gratamente ante el Padre. Él es la ofrenda. Él es la ofrenda de harina. Amén. Capítulo 3. Si tu ofrenda fuese sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. La ofrenda de paz, hay un cambio. Quiero que me presten atención, esto es muy importante. La ofrenda de paz, hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿En
que puede ser macho o puede ser hembra el sacrificio. No estrictamente como fue un macho sin defecto en el holocausto para la salvación. En la ofrenda de paz puede ser macho o puede ser hembra. ¿Por qué? ¿Cómo veo a Cristo ahí? Tiene que ser macho. En los holocaustos tiene que ser macho, pero acá estamos leyendo. Si tu ofrenda fuera el sacrificio de paz, si fuera el de ofrecer al ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto se la ofrecerá delante de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de los dos aspectos. Está hablando de Cristo y de la iglesia. Cristo es el macho que en los primeros las primeras tres ofrendas él se presenta como el macho sin defecto. Pero en la ofrenda de paz ya se presenta también a la iglesia, porque la iglesia tiene que estar en paz con Dios. Entonces ahí no se presenta como ofrenda solamente a Cristo, también se presenta como ofrenda la iglesia. Entonces ambos se presentan como ofrenda de paz al Señor, pero tiene que ser sin defecto. Aquí miró ahí el apóstol Pablo a Cristo y a su iglesia, que al final de iglesia es Cristo también. Así de simple. Capítulo 4. Habló Moisés a Jehová diciendo: habla a los hijos de Israel, cuando una persona pecare por hierro, o sea por error, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, si alguna de ellas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando acá? ¿A quién estoy mirando? Estoy mirando a Jesús. Él es mi ofrenda por equivocación, por inconsciencia. No sé lo que estoy haciendo. Estoy a niveles de la estratosfera. Estoy más perdido que huevo en ceviche, que pingüino en el desierto. Me siento más perdido que la mamá que Marco en el Día de la Madre. Pero no importa, aunque tú seas un ignorante de tu pecado, Cristo pagó por él. Él es la ofrenda completa ante Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿De qué me sirve cortarme el prepucio? ¿De qué me sirve hacer hacer pactos? No sirve de nada. O sea, Cristo pagó todo. Y eso es lo que Pablo vio en el Evangelio. Y él dijo: el Evangelio es la revelación de Jesucristo y es completa. La revelación de Jesucristo es totalitaria. No hay negociación, no hay ni izquierda ni derecha, es un absoluto. La ofrenda de sacrificio de Cristo es absoluto. Quita el pecado del mundo. Amén. Y no hay nada más que hacer nosotros más que recibirlos por la fe. Entonces el apóstol Pablo recibió toda esta revelación y es la que se lo está transmitiendo a la iglesia en Gálatas. Chicos, no hay nada más que hacer, le está diciendo. Ahora, solamente estamos agarrando a vuelo de pájaro todo este asunto del Levítico, pero si agarramos desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vamos a entender que de lo único que habla la Biblia es de Cristo. Él es la revelación de Dios. ¿Amén? El último ofrenda dice: Jehová habló a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, dejar en su mano, o bien robare o calumniar a su prójimo, o habiendo hallado o perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de las cosas que él... O sea, si está pecando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice el versículo 6: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto, los rebaños conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. El sacerdote hará expiación. Cuando tú robas, cuando tú mientes, cuando tienes problemas con tu hermano, cuando tienes problemas con esto, tú tienes que ir a Dios ¿con quién? Con Cristo. Y presentarlo. O sea, si tú vas con tus genitales, con el prepucio cortado, Dios te va a decir: a mí qué me importa lo que has hecho, a mí lo que me importa es Cristo. Así de simple. Es el único medio por el cual somos aceptos ante el Padre. Hemos visto Levíticos a vuelo de pájaro, porque entrar en esto no es el tema, sino que lo que quiero que quede bien en claro es que Pablo recibió el Evangelio por la revelación. Levíticos se da desde el tabernáculo. Ahora, entendamos esto y quiero que me presten atención. Pastora, ¿qué se dio primero? ¿La ley o las ofrendas por los holocaustos? Ofrenda por los holocaustos. No, lo primero que se dio fue la ley.
No hagas, no toques, no mates, no esto, no este otro. Es lo primero que promulgó Moisés. Y lo promulgó en el monte Sinaí. Pero así como Dios te pone la primera palabra que te dice no, 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 en Levíticos, unos años después, creo que es en el segundo año, si no me equivoco, Él comienza a promulgar las ofrendas de paz, las ofrendas de holocausto, las ofrendas por el pecado. O sea, en verdad, el libro de Levíticos, ¿es un libro de ley o es un libro de gracia? Por supuesto, porque en el Éxodo me dice no hagas, pero en el Levítico me dice, pero cuando tú peques, haciendo lo contrario a lo que te he dicho, presenta tu holocausto, pues. ¿Es gracia o no es gracia? Sí. Es gracia, pero solamente que ahí te iba a costar. En cambio, Cristo es gratuito. Él hace todo. Cuando Cristo habló con la gente, Él dijo, pero tú te olvidas lo más importante de la ley. La misericordia, el amor. No te digo que dejes de diezmar la menta y el comino. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo, dice Cristo, es que te olvidas lo más importante, la misericordia y el amor. ¿Dónde está metida la misericordia y el amor? Por ejemplo, en Levítico, lo que estamos leyendo. Pecaste, sí, ya, agarras un chivito, lo llevas al templo, se lo pones al sacerdote, lo degollas, le chorrean la sangre por todos los utensilios que están ahí y ya estás libre del pecado, hijo, te vas a tu casa tranquilo. Ahora, les hago una pregunta. Esa persona que estaba haciendo esa sombra en el templo, ¿es salva o no es salva? Sí, sí. Interesante pregunta. Esa persona es salva. ¿Por qué? Porque primeramente, espiritualmente, Cristo fue sacrificado delante de la fundación del mundo. ¿Amén? Abel es salvo. Adán es salvo. Ojo, pestaña y ceja. Saúl es salvo. Yo sé que muchos me van a decir, no, ¿cómo es posible? Bueno. Amén. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Supongamos que tú eres un judío del antiguo pacto y tú has ido al templo y has presentado tus holocaustos y has sido obediente a Dios, con todas tus debilidades, como lo es un cristiano hoy. Y tú has ido al templo y has presentado tú has sido obediente, tú le has dicho a Dios, te dijo, presenta tu holocausto y tú has presentado tu holocausto. Mueres, vas al juicio. ¿Qué es lo primero que le vas a decir a Dios? Dios, yo te creí que presentando el holocausto yo estaba espiado. ¿Qué quieren que Dios le vaya a decir? Dios le va a decir, por tu fe eres salvo. Porque le va a decir, el parámetro es ese, ¿no? Dios, yo te creí lo que tú me dijiste a través de Aarón, a través de Moisés, que al presentar mi ofrenda, yo estaba en paz. Yo te creí. Y Dios bendice la fe. Si alguien va a Dios y le dice, oh, yo pagué con esto, Dios va a decir, no es por oro, es por fe. Amén. ¿Hay alguien en el Antiguo Testamento que fue salvo por la fe? Sí. ¿Quién? ¡Qué buena pregunta! ¿Les menciono algunos? Claro, todos sí. Abel. Hombre de fe. Abel, Enoc, Noé, Jacob. Jacob, Isaac, Abraham. Y todos los anónimos que también le creyeron a Dios. ¿Cuántos anónimos habrán? Un montón. Esther también. ¿No? Esther, Ruth, Ra, Sansón. Amén. Bueno, nuestro Dios, ¿no es cierto? Para concluir, si no las 9:15, quiero que entendamos
y lo dejamos muy sólido, que el evangelio que nos escribió el apóstol Pablo es un evangelio que se lo reveló Jesucristo. O sea, Jesucristo ha hecho con Pablo lo mismo que está haciendo con nosotros hoy día. Se sentó con el Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que había, y les comenzó a explicar y a decirle: mira, hijito, Abraham, Isaac, Jacob, el padre de la fe, mira la dispensación de la ley, mira la dispensación de acá, mira esto, mira el otro, mira lo que los profetas dijeron, mira todo este contexto y entiende que todo es por gracia. Así que vayan y descansen tranquilos, le habré dicho. Anda, ve al pueblo gentil y dile que descansen tranquilos, que entren al séptimo día. Porque literalmente le dice que Él es nuestra Pascua. ¿Será también nuestro séptimo día? ¿Será la fiesta de los tabernáculos? Todo. Toda la fiesta. Él es todo, ¿cierto? Pero que el apóstol Pablo al final termina diciendo: Él es todo, Él es en todo y Él es para todo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está clarísimo? ¿Está claro? Todavía existe esto mejor hecho de combinar la ley con la gracia. Todavía eso. Todavía. Pero si Más del nosotros... 80%. Pero si nosotros nos damos cuenta y observamos la iglesia universal, las iglesias grandes son las que se han pegado a la gracia. Sí, efectivamente. Son las que son más bendecidas. Pero a veces se pegan tanto a la gracia que sin darse cuenta ya se vuelven permisivos. Y ahí viene otro problema más. Pero entre ser permisivo y ser legalista, prefiero ser permisivo. Le explico por qué, amada hermana. El Señor Espíritu dijo claramente: yo prefiero que seas frío o caliente, pero agua tibia no te soporto, te vomito en mi boca. O sea, si eres un cochino pecador, carnalazo, tengo cómo confrontarte. Si eres completamente espiritual y pegado a la gracia de un amor, estamos bien. Pero si eres así, agua tibia, te confronto y vas a sacar cuerpo. No, pero mira, pero esto, pero otro, y viene la justificación, y viene acá, y viene allá, y blum, blim, blam, blum, blam. ¿Me estoy dejando entender? O sea, de la una ni la otra. Entonces... Es preferible. Yo prefiero tratar con un drogadicto en la calle. Así. Y luego si estás mal, pues hijo, no hay nada que hacer. Pero la misma problemática yo se la digo a la señora del frente que tiene sus hijos y que es una buena madre seguramente. Yo le digo que necesita Cristo, me dice: no, pero si yo soy buena madre. Yo no necesito Cristo. Yo le llevo mi corazón. ¿Me estoy dejando entender? Pero alguien que está completamente podrido en el pecado no tiene cómo discutirte. Por eso que Jesús ama a los pobres. ¿Qué dijo Él? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se creen sabios en su propia opinión, los que se justifican, los que discuten, los que no obedecen, esos son la gente que no sirve. El humanismo no sirve, son un problema. Es un obstáculo para... Una mujer embarazada que sabe que ha hecho mal, que tiene esto, que va a tener consecuencias, va a entender claramente que lo que necesita es a Cristo. Y lo dijo Jesús, no yo, lo dijo Jesús. ¿Quién va delante del reino de los cielos? Las prostitutas y los publicanos. Las prostitutas y los traidores, porque los publicanos son traidores. ¿Amén? Marlene dice 2 preguntas. ¿Saúl fue salvo? Sí, ya dije que sí. Luego, ¿por qué Dios les dice que presenten ofrendas? Saúl fue salvo y sí, porque una cosa es la salvación y otra cosa es el galardón. Lo que no tuvo Saúl fue el galardón, ¿no? Él perdió el reinado, él perdió que su familia siga siendo la familia sacerdotal, se perdió la bendición de que por ahí venga la simiente del Cristo, ¿no?
se perdió ese galardón, ¿no? Se perdió ese galardón que David lo tuvo por su obediencia y por su amor. Pero una cosa es el galardón y otra cosa es la salvación. Saúl no podemos dejar de ver también la parte positiva. Él le creyó a Samuel, él le creyó a Dios, él le creyó y tuvo fe. Y él creyó que era rey y eso no tiene nada que ver con sus errores tienen que ver con el ejercicio del ministerio que él recibió. Pero la palabra bien claro dice, en 1 Corintios capítulo 3 dice que la obra de cada cual será probada como por fuego, aunque él se salva, la obra será quemada. Entonces, la obra ministerial no enmarca ni encamina si eres salvo o no. La obra ministerial lo que enmarca es el galardón que vas a recibir cuando estés en el cielo. Eso es lo que enmarca, ¿ok? Entonces Saúl sí es completamente salvo, aunque no tuvo el galardón, ¿no? Debió haber pasado con vergüenza seguramente al cielo, pero conociendo el corazón bondadoso de nuestro Padre, seguramente que aún a Saúl lo recibió con los brazos abiertos. Yo tengo la certeza de eso, aunque Samuel haya dicho de que su desobediencia era tanto como la hechicería y que haya sido tan antipático y tan loco como para perseguir a David, pero el amor de nuestro Dios sobrepasa todas esas cosas y entendamos que Jesucristo fue inmolado desde la fundación del mundo y todo el mundo podía entrar a esa fe desde Abel hasta nuestros días simplemente por la fe. Y con respecto de presentar ofrendas, es que tienes que presentar ofrendas, porque en el antiguo pacto el presentar una ofrenda, es muy buena tu pregunta, el presentar una ofrenda es llegar a un regalo. Entonces, yo le estoy llevando un regalo a Dios porque reconozco su honra, porque reconozco su dignidad y reconozco mi posición de inferioridad por cuanto he pecado. Entonces le estoy diciendo, por favor, libérame de mi pecado porque he quebrantado tu corazón. Y acá está la ofrenda que sella el pacto de humildad que hay entre tú y yo. ¿Ok? Ahora, como esa ofrenda no satisface los machos cabrillos y esto no satisface el corazón de Dios, él mismo se preparó la ofrenda, que es Jesús, y la mandó a que nosotros por la fe la recibiéramos en las manos. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, cuando hemos pecado contra Dios, ya siendo creyentes, ¿ok? Es la ofrenda, el holocausto por el pecado, que estamos viendo en el capítulo 6 de Levítico. Cuando nosotros pecamos contra Dios siendo creyentes, nosotros llevamos nuestra ofrenda, que es Cristo, por esa ofensa contra Dios. Y le decimos a Dios, perdónanos, mira, acá está Cristo, Él pagó por mí, Él derramó su sangre, por favor no me mires a mí, mira la obra de tu Hijo. Es lo único que tengo para darte, Señor, porque en mí no hay nada que tenga valor, solamente lo único de valor que tengo en las manos es la ofrenda de Jesús. Y el Padre te la va a aceptar, porque para eso Él la mandó. Por eso es que se tenía que pedir que dieran ofrendas. Y hoy día, si también te estás refiriendo a los diezmos y a las ofrendas económicas que Dios pide, que Dios nos manda, es porque tenemos que nosotros poner de nuestra parte para poder recibir el galardón. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Fíjate si ya está. ¿Quién más estaba? Jessy Marlene. Bueno, terminamos hoy día. El próximo jueves vamos a seguir avanzando. La verdad, no se lo pierdan. Esto está muy bueno. Reafirma nuestra fe, nuestra libertad, nuestro amor. Señor mi Dios, te damos gracias, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te rogamos, Señor, por la hermana Sonia en este momento, Dios, porque tú restaures toda su barriguita, lo que está mal, su cansancio, porque ese malestar pues trae cansancio, Dios. Renueva sus fuerzas, que mañana se pueda reunir telefónicamente con la hermana para que puedan orar e interceder por este ministerio hermosísimo que tú les has dado, Señor, que tú nos has dado, que es el evangelismo. Dios, en el nombre de Jesús, una iglesia tan pequeña como la nuestra, Señor, está haciendo toda la obra.
Dios, gracias, de verdad que te damos gracias, Señor. Estamos enseñando tu palabra, estamos haciendo evangelismo, estamos reuniéndonos, estamos ministrando, estamos sanando. Dios mío, gracias, gracias, gracias por tanta bendición. De verdad que gracias, Señor. Gracias, Dios, porque inmerecidos son tus dones. Lo único que te ruego, Señor, es que aumentes la cantidad de gente, que nos aumentes los ingresos de diezmos y ofrendas, porque necesitamos alquilar local, porque necesitamos músicos, porque queremos armar un ensamble musical hermoso. Envía a los hermanos santos, consagrados, no perfectos, pero sí que en su corazón te tengan como lo primero, Señor, que tú seas la primicia en su corazón para que te puedan servir en lo que es la música con excelencia, con espíritu y con amor. Te rogamos, Señor, por todas estas cosas, que este templo, este tabernáculo que tú estás levantando, Señor, lo levantes, sopla desde el norte tu espíritu, como está soplando en este instante, Dios, que está fluyendo tu Espíritu Santo, lo puedo percibir en todo mi cuerpo, Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor, bendice, 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 Espíritu Santo, sopla y envíanos, Dios, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Provee también a la familia pastoral el dinero que nos hace falta, Dios, para poder avanzar en las cosas. Consuela el corazón de mi esposa. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Creemos, Dios, que en la gracia somos enriquecidos. Nos los acabas de aclarar. Tú me lo mostraste eso en la tarde, y de verdad que cuando me lo revelaste, Señor, en la tarde, yo quedé muy contento, porque esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que en la gracia somos enriquecidos. Dios, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Amén y amén. 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 Ay, pasa el teléfono, quiero...